Así que bienvenidos a una nueva clase de física, la clase correspondiente a la fecha. Estaremos trabajando y centraremos nuestra actividad en un par de temas que son más que interesantes. Uno tiene que ver con el potencial eléctrico y el otro tiene que ver con los campos eléctricos. Habíamos estado viendo los campos electrostáticos, vamos a definir, vamos a ver qué ocurre con el trabajo que genera ese mover la carguita que nosotros estábamos estudiando, y entonces vamos a definir, como les contaba, lo que sería el potencial electrostático. El potencial electrostático, y aparece una nueva magnitud que para ustedes es conocida, que es el volt, así que bueno, vamos a ir llegando hacia ahí. Luego de eso nos quedará ver lo que son las superficies equipotenciales. Vamos a estar jugando con los circuladores para ver lo que es conceptualmente las energías equipotenciales, lo que es la diferencia de potencial, y a partir de ahí vamos a tratar de llegar a definir capacidad eléctrica. Con estos temas prácticamente tendríamos cerrado todo lo que es electrostática, así que entre el día lunes, o sea, por hoy, y el jueves voy a tratar de terminar todo el desarrollo teórico y vamos a comenzar a realizar una semana de práctica, no más de eso. Y ya entramos con electrodinámica. Así que lo más probable es que al finalizar, y para hacer un corte y no recargar tanto, hagamos algún tipo de autoevaluación como veníamos realizando hasta el momento, que se darán clases y se corregirá, como siempre. Y los que no participaron de la misma tendrán que contestar un múltiple choice sobre ese tema en forma de cuestionario para poder aprobar el módulo. Así que simplemente será así. Así que bueno, les cuento como para que vayan estando al tanto y vean el valor que tienen las autoevaluaciones. Todas las personas que no vinieron a las autoevaluaciones, bueno, que no lo tienen resuelto, iremos buscando mecanismos para que rindan esas evaluaciones, ¿de acuerdo? No es nada es gratis, el que no vino tiene más precio, o sea que siempre es conveniente estar en la clase y el secreto de esto de física es venir a las clases y estar permanentemente presente en realidad. Bueno, vamos a comenzar entonces compartiendo pantalla, como les contaba. Uy, esto es todas las mañanas igual, complicado. Los lunes arrancar se pone un poquitito denso, pero a ver, creo que sí, compartir la correcta. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un relevamiento sobre nuestros apuntes de los temas que vamos a estar desarrollando. Nosotros habíamos estado viendo, como les habíamos contado, la aplicación de la ley de Newton, de Coulomb, perdón. Ahí está nuestra ley de Coulomb. Luego habíamos definido, habíamos notado que bajo la acción de estas cargas, si una de las cargas era una carga unitaria y la disponíamos o entendíamos como, por supuesto, no se olviden de poner su nombre y apellido y curso al que pertenecen, escrito en el chat en todos para que quede registro. Acuérdense que los chats privados no quedan grabados. Bueno, la cuestión es que habíamos visto diferentes configuraciones, habíamos sufrido un poco la presencia digamos, del álgebra vectorial, en el cual teníamos que constituir sumas de vectores para estudiar posiciones un poquitito más complejas que hemos estado viendo, no tampoco tan complejas, porque hemos puesto configuraciones triangulares que no es nada del otro mundo. Entonces, habíamos estudiado un poquito el tema de campo, tratado de describirlo, y habíamos definido campo electrostático y habíamos visto que era básicamente fuerza sobre la carga. ¿Para qué? Para independizarnos de las dos cosas. Estudiábamos la carga, esa carga que estábamos acercando y alejando, era una carga de prueba unitaria, de modo tal que nos las arreglábamos para que desaparezca como tal. Entonces definíamos desde la fuerza digamos, de Coulomb, dividido en la carga, que estaba en la carga, digamos, de prueba, nos apareció un concepto nuevo que describía propiedades en el entorno del campo que rodea a una carga,
la que estamos estudiando, y aparecía este concepto de campo electrostático. Luego, ahora vamos a ir retomando sobre el mismo, nos aparecían estas líneas de campo eléctrico, que las veíamos como flechas, ¿eh? Y luego visto este caso de la línea de campo eléctrico de un dipolo. Hasta ahí venimos bien. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre potencial escalar de un campo electrostático. Ahora bien, esto de potencial electrostático de un campo electrostático, potencial escalar del campo electrostático, bueno, cuando hablamos de la palabra escalar, pues empecemos a ir definiendo historias. Entonces, la palabra escalar implica que vamos a estudiar las magnitudes como si fueran números, ya no como vectores. Electrostático, que tiene que ver con la electricidad quieta, y campo lo habíamos estudiado. Entonces, el campo electrostático era lo que habíamos visto recientemente, habíamos visto esta definición de campo electrostático, o sea que seguramente estamos hablando de fuerzas de Coulomb dividido carga, campo electrostático, ¿eh? Y entonces lo que vamos a estudiar es que ese potencial está asociado con el concepto de trabajo. El concepto de trabajo que vieron y dominan plenamente, si aprobaron física es porque conocen el tema, de trabajo. El trabajo era, por ejemplo, si yo tenía un bulto, una cierta carga, un peso, y yo quería trasladarlo de una posición 1 hacia una posición 2, ¿qué ocurría? Lo que ocurría, a ver si tenemos por acá un poquitito de, vamos a elegir un color blanco, entonces imaginemos que tenemos un cuerpo por acá, ese cuerpo que tenemos por acá, le queremos aplicar una fuerza por acá, para que se traslade a una posición final que estaría por allá. En este desplazamiento, ¿qué ocurriría? Imaginemos que ahí tenemos nuestro desplazamiento. Entonces, fuerza, acá tendríamos una distancia, acá tendríamos una fuerza, y definíamos como trabajo con la letra L, supongo que será de labor, L igual F por D. Y ahí más o menos nos quedaba en nuestro repaso que hacíamos correspondiente a el estudio de las energías fundamentalmente, bueno, esa energía que se gastaba para mover y desplazar una figura, una pieza, un cuerpo. Este cuerpo, por supuesto, de encima tenía una fuerza, digamos, que era su peso, que era constante, después había entre el piso y otra fuerza que le equilibraba, y podía ocurrir que hubiera, no, ahí me equivoqué, vamos a deshacer, podía ocurrir que hubiera además una fuerza de rozamiento que, si mal no recuerdo, tendríamos que usar una letra griega que era la mu, y que no tengo a mano, así que voy a poner una letrita u, mu por f, que era el coeficiente de rozamiento. Una letra mu, bueno. Con lo cual esto es más o menos como para que se acuerden del temita correspondiente a, bueno, a física. Vamos a ver qué es lo que necesita saber Bruno, que levantó la mano, si es que la levantó porque fue un accidente, cosa que no creo, o en su defecto quiere hacer un comentario, así que Bruno, dime. Ahí te pido que actives el sonido y me preguntes lo que querías. Chan. Bueno, asumo que no quería subir la mano. ¿Estás ahí, Bruno? Sí, sí, acá.
Uy, reactivado, que justo pensé que no. ¿Querías hacerme alguna consulta? Que te desconecté el micrófono de nuevo, accidental. Perdón. No, no, profe, fue sin querer, Ah, disculpe. listo, entonces no pasó nada. Listo, ok. Bueno, entonces, la cuestión era la siguiente. En este mecanismo que nosotros generábamos y habíamos visto, estudiábamos esa magnitud que era el trabajo, que era una magnitud importante. Ahora bien, ahora voy a limpiar mi pizarra y voy a volver sobre mi apunte. ¿Qué ocurre? Nosotros, cuando en lugar de un cuerpo tenemos una carga, pasa lo mismo. Y entonces definimos un nuevo concepto, que es el concepto de potencial. El trabajo era una magnitud escalar. El potencial no es ni más ni menos que el trabajo que tenemos que realizar para trasladar una carga de una posición a otra. Con lo cual, simplemente lo que hacemos que es, calculamos el trabajo, que es fuerza por distancia, pero esa fuerza por distancia dividido carga transportada no es ni más ni menos que, fíjense que nos quedaría, a ver, veamos, escribamos un poquitito en manuscrito. Yo tenía la fuerza de Newton por aquí, de la fuerza de Coulomb por aquí, que era K0 por Q1 por Q de prueba, digamos así, por llamarlo de alguna manera, dividido la distancia entre S al cuadrado. Después habíamos definido un concepto, independicémonos de la bendita carga de prueba, y habíamos definido el campo eléctrico. El campo eléctrico, también en una magnitud vectorial, que quedaba Q0 por Q1 por Q de prueba, porque esa es la fuerza, habíamos dicho fuerza dividido, ¿qué cosa? Dividido la carga de prueba. Entonces, al tener la carga de prueba por acá, con este se nos va, y nos quedaba que el campo eléctrico, el campo electrostático, era esto que estaba por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es definir trabajo. El trabajo que nosotros de alguna manera llamamos potencial, si llamamos potencial, vamos a poner la letra P, o sea, es una transición, digamos así, ¿qué sería? Fuerza, originalmente, por distancia. Entonces, la fuerza es la de Coulomb, entonces nos quedaría, ¿qué cosa? La fuerza que teníamos era la fuerza del campo electrostático, a fin de cuentas, porque ya nos habíamos independizado de alguna manera. Entonces, en lugar de fuerza, era nuestra fuerza por carga unitaria, porque la carga de prueba ya la habíamos dividido por acá. Entonces teníamos nuestro campo eléctrico por distancia, ¿y qué nos quedaría? Es esto mismo por distancia, con lo cual nos queda que el potencial sería K0 multiplicado por la carga dividido la distancia. Y esto, fíjense qué interesante. ¿En qué unidad nos daría? Tendríamos Q0, que nos daba en Coulomb, Newton sobre Coulomb al cuadrado, y la distancia arriba, ¿no? Distancia al cuadrado, era así. K0 tenía que anular esto que estaba acá. Entonces, de ahí tenía que dar Newton. Entonces tenemos Newton multiplicado. Teníamos una carga, así que Coulomb abajo para anular esto, y distancia o metro al cuadrado, Coulomb al cuadrado, con lo cual me quedaba acá Newton por metro cuadrado. Acá le hice mal, fea la hice. Tienen que borrar porque no me gusta cómo quedó. Estaba haciendo lío ahí. Entonces, me quedaría, dijimos, Newton por metro cuadrado dividido Coulomb al cuadrado multiplicado por Coulomb dividido metro, nos quedaría algo así, como Newton por metro, que está bien, es lógico, es trabajo. Con lo cual, fíjense que viene consistente la cosa. Entonces, ¿cómo era que habíamos llamado esto? Que ya estoy perdiendo idea. Habíamos hablado de potencial, ¿de acuerdo? Entonces teníamos potencial, ahí voy a borrar mi pizarra. Entonces teníamos lo que llamábamos potencial de un campo
electrostático en un punto del mismo, y era el trabajo realizado por nosotros para trasladar una carga de prueba desde una posición a otra en las proximidades de otra carga. ¿De acuerdo? Y básicamente, desde el infinito, es decir, de lo suficientemente lejos para que no haya incidencia del mismo, hasta una cierta posición. Con lo cual quedó un concepto nuevo aplicado. Bien. La unidad de medida, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, dijimos que el trabajo era Joule, Newton por metro, dividido Coulomb. Le vamos a dar un nombre nuevo a esta nueva unidad que apareció, que no es ni más ni menos que Joule sobre Coulomb, y le vamos a poner un nombre, Volt. Con lo cual, fíjense que a consecuencia de eso tendríamos que empezar a estudiar nuestro simulador nuevamente. Así que lo hacemos aparecer de la galera nuestro simulador. Acuérdense que esto negro que tenemos en pantalla sería nuestro universo en estado de equilibrio. No hay nada que lo afecte. Nosotros dentro del mismo poníamos una carga y la presencia de la carga modificaba el entorno. Esa modificación del entorno estaba asociada, como habíamos visto, ¿a qué concepto? Al concepto que habíamos visto previamente, que ahora vamos a traer de la galera, de lo que era el campo electrostático. Así que nuestro campo electrostático, volvemos a un segundito por acá, lo tendríamos acá, en nuestro campo electrostático, que era fuerza sobre carga unitaria. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacíamos, que era, poníamos una carga de prueba y empezábamos a ver cómo se manifestaban voy a sacar el campo electrostático por un ratito. Entonces, voy a poner los sensores y, ¿ven? Por ejemplo, el sensor es nuestra carga unitaria, vamos a hacerlo así. Entonces, yo tenía mi sensor, que era mi carga unitaria, y me hacía aparecer la correspondiente fuerza. Como lo dividíamos, esto a fin de cuentas no era ni más ni menos que el campo electrostático en los diferentes puntos. Se iba alejando, etcétera, etcétera. Y esto generaba, fíjense que había una dependencia lineal no, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, de la posición. Entonces acá tendríamos y podríamos ir tomando las diferentes medidas. Entonces, en función de las medidas, las fuerzas crecían. La carga era unitaria y, bueno, de alguna manera teníamos definido nuestro campo electrostático. Luego habíamos dicho que estas fuerzas, fíjense que en realidad, si yo las dibujo, genera una especie de campo. Y a su vez, cuando teníamos, por ejemplo, habíamos generado un dipolo, ¿se acuerdan que habíamos hecho este análisis con un dipolo? Podíamos ver de alguna manera que las fuerzas que se generaban, digamos, en las distintas posiciones, si nosotros uníamos los puntos con tangentes, es decir, por ejemplo, agarrábamos y decíamos, bueno, fíjate, este es tangente acá, este tangente acá, este tangente acá, nos va dando lo que eran las líneas de campo. Y de esa manera, bueno, iban apareciendo estas líneas de campo que son ni más ni menos que las tangentes en todos los puntos. Y ahí fue donde nosotros definíamos esta idea de líneas de campo que acá teníamos a la vista, que habíamos llegado a ver, si mal no recuerdo, un poquito para el otro lado, denme un segundito, que teníamos por acá. Entonces las líneas de campo eléctrico de un dipolo. Y hasta ahí nos habíamos posicionado. Avanzamos ahora y definimos este concepto nuevo, que es el que tiene que ver con el trabajo realizado para mover una carga de prueba desde el infinito, o sea, muy, muy, muy lejos, y desde, por supuesto, cuando es muy lejos prácticamente no hay nada de trabajo, hasta que las fuerzas empiezan a tener presencia en ese campo, y por la acción del campo electrostático tenemos que empezar a hacer trabajo, 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 cada vez más trabajo. Entonces era siempre la carga transportada, lo dividimos, y el trabajo realizado. Y ahí aparecía este nuevo concepto. Y entonces, sobre nuestra
estructura, sobre nuestro campo. Vamos a simplificar nuestro análisis un poquitito, que teníamos por acá. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ese campo, fíjense qué lindo, lo podemos medir simplemente con un voltímetro. Entonces, fíjense, tendríamos posiciones. Por ejemplo, acá vamos a hacer una marquita. Ahí tendríamos líneas equipotenciales, es decir, líneas, todas líneas que tienen el mismo potencial, el mismo trabajo. Por ejemplo, si vengo desde el infinito, de distintas direcciones, hasta esa posición, hasta esa circunferencia, el trabajo que debo realizar es el mismo. Fíjense que para acá cambia, se va perdiendo bastante. Acá vamos a hacer otra medición. Entonces fíjense cómo vamos realizando estas mediciones y de alguna manera vamos describiendo y dibujando lo que se denominan líneas equipotenciales. Que para una carga sola, bueno, son circunferencias básicamente. Entonces fíjense que cuanto más lejos estamos, ese trabajo que tenemos que realizar desde el infinito para llegar aquí, bueno, es como que se van de alguna manera achicando. Entonces, notemos lo siguiente. Si yo viniera del infinito hasta esta posición, el trabajo realizado sería 2 volts. Si viniera desde el infinito hasta esta posición que tenemos por aquí, que sería 2,6 volts. Y acá es interesante. ¿Cuánto valdría la diferencia de potencial entre dos puntos? Entre estos dos puntos sería básicamente, fíjense que me tomé el trabajo de, ahí estamos. Esto que tenemos acá sería una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque esto sería delta B, la diferencia potencial entre dos puntos determinados, en los cuales, por supuesto, hay algún valor, porque la realidad, me están quedando 10 minutitos, es que desde el infinito tiene mucho sentido, y desde el infinito, analizar el trabajo desde el infinito hasta un punto, no es razonable. Fíjense que acá yo estaría haciendo lo siguiente, esta medición la estaría haciendo en esta línea, y esta otra medición la estaría haciendo en esta línea que está por acá. Entonces, bueno, yo lo que hago es la diferencia de potencial entre esas dos líneas, ¿de acuerdo? Que es lo que me interesa analizar. Y ahí apareció ese concepto nuevo que les contaba. Y bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Ya hemos definido esto, con lo cual tendríamos que definir solo, bueno, acá las líneas equipotenciales ya las estuvimos viendo recién, y tendríamos nuestro concepto de diferencia de potencial. Con lo cual, fantástico, ya hemos definido un montón de ideas nuevas y nos quedaría charlar sobre la capacidad eléctrica. ¿Qué es? Una propiedad que disponen ciertos aparatos que nosotros conocemos como capacitores y que seguramente en taller de electricidad deben haber visto como condensadores. ¿De acuerdo? Esta capacidad de almacenar energía eléctrica en la forma de campo eléctrico sería la cuestión. Entonces, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer así. Miren, voy a hacer un poquito más despacio para que esto que está acá tan lindo, en lugar de 16 le vamos a poner así un 28 porque tengo lugar y además porque me interesa que es la definición de capacidad eléctrica esté todo juntito de este lado. Entonces, ahí vamos generando nuestros apuntes, los vamos de alguna manera ayornando. Acá lo voy a hacer así. Uno solo. Y acá le vamos a sacar uno que no hace falta. Ahí está. Entonces, vamos a definir la capacidad eléctrica como la propiedad que tienen ciertos cuerpos o dispositivos, a los que llamamos capacitores o condensadores, de almacenar en su interior energía eléctrica en forma de campo. ¿Y por qué esto es importante? Porque son electrones que estamos juntando de alguna manera y que los tenemos desequilibrados, listos para buscar el equilibrio.
Y entonces, mientras tengamos los circuitos cortados, esto está en equilibrio, inestable, en el sentido de que tengo todos los electrones como si tuviéramos un tanque lleno de electrones con una canilla, y no bien abrimos la canilla, se produce la caída de los electrones hacia el otro depósito, que sería donde están todas las cargas positivas, listas y ávidas de recibir su electrón para encontrar su equilibrio. De eso se trata la capacidad eléctrica, básicamente. ¿Y cómo la vamos a definir? Como la carga almacenada dividido la diferencia de potencial entre dos placas. Y por eso la importancia del concepto que hemos visto más arriba, que era el análisis de la diferencia de potencial y el potencial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es generar dos chapas. Acá estoy mostrándoles algún aparatejo de estos. Fíjense, vamos a hacer un primer plano. Acá tendríamos los condensadores. Esta es una manera de visualizarlos, porque en realidad tenemos dos chapas planas. ¿Cómo hacemos para acomodar estas chapas con grandes superficies? Y yo podría generar una gran superficie como poniéndole un buen aislante a ambos lados y después el enrollo para que ocupe menos lugar. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos viendo en nuestra pantalla. Esos condensadorcitos tienen grandes superficies aplicadas en espacios muy pequeñitos. Y de eso se tratan los condensadores. Y definimos, como les contaba, la capacidad como la cantidad de cargas que se pueden juntar o guardar ahí adentro, dividido la diferencia de potencial que hay entre las dos chapas. Entonces, por la acción de las cargas tenemos una diferencia de chapas. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacemos es fijarnos cuántas carguitas podemos guardar sin que rompa la aislación que hay en el medio, que es la separación. Si la separación fuera el vacío, la constante sería Q0. Sin es otro medio, que habitualmente hay otra sustancia, tendríamos que ver cuál es la relación que hay entre ese Q0 y los Q de cada sustancia. Y acá aparece una nueva unidad, a la cual le vamos a poner otro nombre, y justamente le vamos poniendo los nombres de la gente que estuvo estudiando esta historia. Bueno, ya incorporamos al señor Volz, y ahora vamos a incorporar al señor Faraday, que fue uno de los estudiosos de los campos. Entonces, la capacidad sería la carga dividido el voltaje. El voltaje se mide en volts, como habíamos dicho, que no era ni más ni menos que Joule sobre Coulomb, por la definición que habíamos dicho recién. Entonces nos quedarían que un Faraday es Coulomb al cuadrado sobre Joule. Pues tendríamos Coulomb sobre Joule sobre Coulomb, Coulomb cuadrado sobre Joule. Y ahí tendríamos definido nuestro concepto de capacidad. Y claro, después tendríamos nuestra representación esquemática de nuestros capacitores, y ahí entramos a ver que los capacitores encima se pueden conectar de diferentes maneras. Acá tendríamos una vista lateral y una vista en perspectiva de lo que es un capacitor o condensador. Y claro, por supuesto los hay de diferente índole. Tenemos capacitores esféricos, por ejemplo, en el cual hay una esfera, un aislante, como si fuera una cebolla, y hay otra capa. Ese sería un tipo de capacitor. Y, por supuesto, como dependen de la superficie es la que define la cantidad de carguitas que se pueden acumular por unidad de superficie, bueno, ahí lo que tendríamos, y esta depende también del aislante, depende de la superficie, depende del aislante, de la sustancia que esté, digamos, entre las dos placas y de la distancia. De esos parámetros depende. Y por supuesto, por acá tenemos nuestra relación, aquí estaría, en nuestra relación que indica esa dependencia que hay. La capacidad la habíamos definido la definimos de dos maneras. La primera manera era en función conceptual, que sería la cantidad de cargas dividido la diferencia de potencial. Y por el otro lado, esta capacidad también depende, como les contaba, de la superficie. Ahí voy a agrandar un poquitito mi expresión para que se vea algo más de detalle. La superficie dividido la distancia, o sea, es directamente proporcional a la superficie. Es inversamente proporcional a la distancia que separa las placas y es directamente proporcional a la resistencia que opone el material aislante al paso de los electrones a través de la misma.
Y ahí tendríamos que, en el caso de epsilon 0, que sería lo que se denomina permitividad, es un valor que está vinculado con la constante de Coulomb. Y en este caso sería 1 sobre 4pi por K0. Esa permitividad. Con lo cual, podríamos definir lo que se denomina permitividad relativa, y esa permitividad relativa la definimos como epsilon sobre epsilon 0, que sería un número 3, 4, que quiere decir 4 veces la permitividad del vacío. Y en base a eso ya estaríamos en condiciones de comenzar a conectar los diferentes capacitores, y de esta manera, ahora vamos a retomarlo a nuestro regreso, de esta breve break que vamos a hacer ahora de unos 5 minutitos. Vamos a hacer un break de 5 minutos, y luego vamos a continuar, repasamos los conceptos, y nos metemos en capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo, o condensadores. De esa manera tendríamos todo el marco teórico de la electrostática definido, y nos podríamos a poner o a trabajar en la resolución, primero de algún problemita, con lo cual seguramente el lunes estaremos trabajando con la guía, el jueves estaremos trabajando con la guía, y ya estaríamos cerrando este tema. Con lo cual nos quedaría dispararnos con electrodinámica. Nos vemos en unos 5 minutitos, estamos bien entonces. Vamos a nuestro segundo bloque, correspondiente a capacitores. Entonces vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a nuestra pantalla número 2 nuevamente. Y acá vamos a ver un par de cositas que son importantes, en el sentido de que tenemos que revisar de nuevo nuestro concepto de capacitores y de capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, si mirábamos nuestras situaciones, imaginemos que dijimos la diferencia de potencial que había, ¿en qué consistía? Teníamos una carga, y nuestra diferencia de potencial era la distancia, la separación, la cantidad de, digamos, de la diferencia de potencial en volts expresada que había entre dos separaciones. Cuando esto, lo que hacíamos era analizar qué cosa, la definición de capacidad que era, era la cargas dividido el trabajo que nos generaba trasladarla, una carga unitaria de una posición a otra, que era eso que les estábamos contando, el Joule sobre Coulomb, que era el voltaje. Teníamos nuestra capacidad, que era entonces Faradios, y que era Coulomb al cuadrado sobre Joule. Esa unidad de medida que tenía que ver con la capacidad. Bueno, analicemos cómo podemos generar esos aparatitos. ¿Saben lo que no me di cuenta de mirar si había disponibles algún capacitor? Un segundito que me voy a fijar, en vez de fumar la mía. Me olvidé de ver si tenemos algún capacitor por ahí dando vueltas, como para mostrar un poquitito el funcionamiento con un simulador. Me enganché con el tema de, vamos por física, de paso vemos cómo funciona el bloque de PET, vamos a ver movimiento no, ondas sonoras no, trabajo y energía no sé, calor y termodinámica no, fenómenos cuánticos no, luces y radiación todavía no. Acá tenemos, fíjense, voltaje de una batería, este nos va a interesar. Circuitos, acá tenemos laboratorio de capacitores. Ese sí lo vamos a estar viendo para entender un poquitito cómo funciona. Y esto lo que voy a hacer es copiarme esto así. Voy a venir a la página siguiente, si lo tengo. Y lo que vamos a hacer acá es volver un poquitito para atrás. ¿Por qué motivo? Porque además de mi laboratorio de capacitores que tenemos disponible por acá, teníamos, me pareció ver, bueno, voltaje de batería, laboratorio de condensadores, que básicamente
tienen algunas similitudes. Y entonces vamos a estar jugando, viendo un poquitito qué es esto de la capacidad y qué es esto de los capacitores. Entonces acá tendríamos un capacitor y muchas veces se habla de esa unidad de la capacitancia como la capacidad o la posibilidad de almacenar. ¿Qué era lo que habíamos dicho que se almacenaban? Fíjense que podemos aumentar o disminuir uno de los parámetros, que es la capacidad. Esto tiene que ver, por supuesto, con esta definición de la capacidad, ya no en función de su definición eléctrica, que serían las cargas dividido el voltaje, sino en función de geometría. Esa geometría que era, como les había contado, y esto teníamos que achicarlo, de la permitividad, era directamente proporcional a la permitividad del material, directamente proporcional a la superficie e inversamente proporcional a la distancia. Bueno, con ese detalle, déjenme probarlo, se me ocurre, acaba de ocurrir una cosa, a ver si me funciona. Estas cosas son así. Esto lo voy a copiar, a ver si puedo. Y si lo puedo pegar acá. No creo, pero bueno. No tengo forma de copiarlo. Bárbaro. Me quería sacar la duda. Entonces, fíjense que tenemos primer aspecto, primer parámetro, separación. Segundo, agrandamos o achicamos las áreas. Y el tercer elemento es el elemento que tendríamos como separación. Si no tenemos ninguno, ¿qué tendríamos? Bueno, acá fíjense, yo lo que voy a hacer es generar un flujo de corriente eléctrica que es el que carga. Entonces, del lado negativo tenemos cargado en forma negativa, fíjense que se fue generando un flujo. Cuanto más lejos está, menor. Vamos aumentando, podemos aumentar y aumentar las cargas. La capacidad, la capacitancia o la posibilidad de almacenar y guardar, si está todo completo, mayor cantidad de carguitas eléctricas. Entonces, bueno, de alguna manera, ahí estaríamos viendo, no sé qué es. Ahí está, listo. Ahí que hice, dejé cargado el prototipo, por llamarlo de alguna manera, entonces ya tengo mi pila a full. Entonces mi capacitor quedó cargado, listo para ser utilizado. Y bueno, y ahora lo que había que hacer es medir en todo caso el voltaje. Vamos a ver si lo podemos medir por acá. Ahí podríamos seguramente medirlo por acá. Calculo yo, digo yo, no sé, se me ocurre. A ver que tiene unos botones, por supuesto. Me dio 1,45, casi lo que había estado cargando. No llegué a cargar el mismo voltaje que tenía la pila, pero bastante bien. Si yo agrando, fíjense que al cambiar la geometría y tener las mismas cargas, cambia esa capacitancia, ¿no? Pero al cambiar la capacitancia, también cambia la diferencia potencial. Entonces fíjense qué loco, ¿no? Cómo van cambiando todos los parámetros. Por un lado teníamos la capacitancia, vamos a ver si tiramos un par de centros con un poco de escritura, la capacitancia, que era la cantidad de cargas dividido el voltaje. Si yo cambio, y además esto era igual a la permitividad multiplicado por la superficie y dividido por la distancia. Entonces, fíjense, cualquiera de los parámetros que cambie, yo podría estar analizando este bloquecito de acá. Entonces, las cargas son constantes, pues son las que están. Entonces, si yo agarro y cambio la distancia, fíjense cómo cambia arriba. Sé que la capacitancia la estaría midiendo acá, la capacitancia o capacidad, la tendríamos acá. Acá tendríamos el voltaje, entonces tendríamos básicamente, lo único que nos estaría faltando sería analizar ahí tenemos la cantidad de cargas que podemos analizar, y acá tendríamos la energía en Joule. Las unidades P son unidades de múltiples y submúltiples, ¿de acuerdo? Y por acá nos quedaría, ahí está, mostrar el flujo potencial, digamos, o sea, estas cargas, si se rompe la aislación, fluyen en este sentido. Hay una relación entre cada carga positiva y negativa que se encuentran por allí.
Con lo cual, fíjense cómo vamos aumentando con los parámetros y cómo van jugando estos flujos. Ahora, vamos a sacar esto que está por acá. Y acá tendríamos nuestra primera gran aproximación. Y ahora tendríamos que ver este mismo juego, vamos a hacerlo, y vamos a decir, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Básicamente, lo que se llama un boyero, ¿qué es? ¿Vieron cuando, no, bueno, no sé si tuvieron oportunidad que a los bordes de los caminos muchas veces ocurre que hay ganado suelto? Y para que el ganado no se escape, tienen una especie de perímetro con un boyero, que es una especie de alambre con unos palitos que se clavan, pero tiene electricidad. Esta electricidad está cargada a una batería de esta manera, con muy poquito voltaje, y tiene un capacitor, de forma tal que le da una patadita al bichito, a la vaca que esté intentando salirse de esa cuadrícula, se puede asegurar que una sola vez intenta salir. Así que bueno, porque le da una descarga eléctrica bastante importante. Yo lo que voy a hacer es borrar la pizarra y repetir un poquitito el proceso de carga que veníamos realizando acá, que ahí lo tenemos. Vamos a darle un poquito mayor más de densidad. Vamos a aumentar. Ahí estamos. Fíjese que ni más ni menos que lo mismo, con una diferencia. Lo que vamos a hacer es ver qué pasa con... Ahí está, ahí tenemos nuestros fenómenos físicos en acción. Lo que ocurre es un proceso de descarga de ese capacitor. Entonces, lo que hacemos ahora de nuevo, lo cargamos, se va cargando lentamente, podemos cambiar la geometría, ver qué ocurre si generamos más carga, ¿no? ¿Y qué pasaría ahora? Es un fogonazo de luz y después empieza progresivamente a apagarse a medida que van disminuyendo la cantidad de cargas. Creo que es más que interesante ver este fenómeno, ¿de acuerdo? Acá lo que tenemos que hacer sería medir los voltajes y ver qué es lo que ocurre. En este caso prácticamente no hay carga. Vamos a cargar este muñeco. Fíjense que rapidito se cargó eléctricamente a 1,5 volts, no hay lugar a dudas. Pero lo que me interesaba mostrarles es cómo ahora, bueno, ahí tenemos el sistema listo para que la vaquita toque el boyero, que sería un hilo, el otro hilo sería la tierra, con lo cual se produce la descarga a tierra, y ahí vamos. Y fíjense el voltaje. Hay una analogía, acuérdense lo que yo les contaba del tanque de agua que abrimos la canilla, sería una especie de tanque de cargas eléctricas que descarga todo. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Bueno, este sería el fenómeno de funcionamiento de un capacitor. Vamos a cargarlo de nuevo, nuevamente. Ahí ya lo tenemos prácticamente cargado. Y vamos otra vez. Entonces, nuestra pila, ¿qué nos indicaría? Que tiene una diferencia potencial. Eso sería la posibilidad de trabajo que genera la energía almacenada químicamente en esa pila. ¿Qué hacemos? Trasladamos cargas al capacitor de modo tal que exista esa capacidad, por eso fíjense el nombre, ¿no? Esa capacidad de poder generar trabajo. Ese trabajo que implica mover cargas, ¿en qué genera? Bueno, eso se manifiesta físicamente con la iluminación de la lamparita. Entonces ahí vamos. El trabajo que realiza, ¿cuál es? Mover cargas y hacerlas pasar a través de una resistencia que es la de la lamparita. Y eso genera energía, dos efectos, energía luminosa y energía térmica. Por efecto Joule, los cables se van calentando a medida que fluyen los electrones. Con lo cual, de alguna manera, estuvimos describiendo, acá me quedó vamos a tener que dar un toque de nuevo, a ver si ingresamos.
a la otra herramienta, pero me parece más que interesante como herramienta, como para que no solo, ahí está, no lo vamos a tener disponible. Este es lo que tenía de bueno. No me da compatible. Este era más interesante. La verdad es que es más interesante porque también tenemos el aislante en el medio. Pero a ver si... Bueno, voy a ver cómo lo puedo resolver para la próxima. Ahora se reinicia. No. Ah, sí, ahí viene. Sí, porque tenemos que tener Java, pues este no tiene... Se ve que no entra con el navegador. Pero bueno, vamos a ver qué onda con esta otra variante, en la cual estamos viendo nuestro laboratorio de condensadores, que básicamente, fíjense que esta primera etapa es igual. Acá lo que hacemos es poner un dieléctrico y después lo que vamos a hacer es jugar con varios capacitores. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia respecto de esta simulación que está muy piola? Acá vimos el funcionamiento. Acá lo que vamos a hacer es, básicamente, tenemos el mismo funcionamiento, pero en lugar del vacío, sumamos otro parámetro respecto de nuestra fórmula de geometría, que nos decía qué cosa, que la capacidad era igual o era proporcional a la permitividad multiplicado por S sobre D, es decir, que era directamente proporcional a la permitividad del material entre las placas, era directamente proporcional a la distancia, y era, perdón, a la superficie, y era inversamente proporcional a la distancia que los separaba. Cuanto menor es la separación, mayor es la posibilidad que tenemos de tener carga. Y entonces acá lo que tenemos que hacer, que es ni más ni menos que llenar nuestra carga. Fíjense qué pasa si saco, ¿eh? Fíjense, el poder separar con un mejor aislante implica mayor capacidad. Es decir, se pueden guardar más cargas. ¿Por qué? Porque el riesgo es que se pase una cierta capacidad y ¿qué ocurre? Es como que rompen esta especie de aislación y pasan a través de la misma. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando nosotros trabajamos con un cable aislado y se pone un flujo de corriente muy importante, la diferencia potencial es muy grande, y termina rompiéndose, se produce un cortocircuito? ¿Por qué? El circuito corto quiere decir que en lugar de hacer todo el recorrido, ¿qué ocurrió? Se recalentó, por ejemplo, y la aislación la rompió y pudo pasar a través de la misma. Bueno, y acá tendríamos para jugar también varios aspectos, ¿no? Para medir. Fíjense que podríamos, acá lo que hice fue disponer de varios aparatos para establecer las mediciones, pero que básicamente tenemos el manejo del área, el manejo de la separación, y acá también tendríamos que, seguramente, el manejo del dieléctrico. El dieléctrico lo tenemos por acá, fíjense, estándar, teflón, ahí aumentamos la posición, papel, 3,5, estos números que tenemos acá son las permitividades relativas, y esto sería una especie de glass, sería plástico, creo. Bueno, y después podríamos jugar, por supuesto, con cualquiera, con custom, que sería genérico. Tenemos nuestra escala variable de permitividades. Entonces, fíjense qué loco. Acá tendríamos 1 sería el vacío. Y a medida que vamos aumentando, hasta llegar a una permitividad relativa de 5, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la capacidad. Fíjense como la columna verde sube. Y después, bueno, acá tendríamos para jugar varios capacitores. Seguramente vamos a empezar acá cambiamos la geometría del capacitor, y acá lo que vamos a poner, ponemos 2 en serie, 3 en serie, 2 en paralelo. Estos serían algunos conceptos, y vamos a empezar a jugar con estas herramientas de forma tal que nos permitan ir definiendo. Acá me estaría faltando otro elemento, ¿no? Que sería definir también la capacidad como la cantidad de cargas, dividido la diferencia potencial.
Esto era el campo eléctrico dividido en la distancia, acuérdense. Con lo cual, sobre esto vamos a volver en un rato en los distintos tipos de conexiones. Pero la idea sería tratar de entender qué ocurre cuando realizamos conexiones de capacitores. Vamos a retomar un poquitito sobre, acá voy a borrar ya mi pizarra nuevamente, vamos a volver sobre las conexiones de los capacitores. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Vamos a definir dos tipos de conexiones, que son las conexiones en paralelo y las conexiones en serie. La capacidad, acuérdense que era la cantidad total de cargas dividido el potencial. Acá tendríamos, acá fíjense que tenemos capacidad, habíamos dicho. ¿Qué era la capacidad? A ver si lo tengo por acá arriba. Capacidad eran las cargas dividido el potencial. Entonces, por supuesto, si paso multiplicando, es decir, multiplico por el voltaje, ambos, que sería el potencial, ambos lados de la igualdad, nos quedaría la relación que te estoy presentando aquí, que es que las cargas, hay carga, acá tenemos carga 1, carga 2 y carga 3, sería el sistema combinado, es como si tuviéramos varias superficies. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Se aplicaría el principio de superposición de los efectos, es decir, la cantidad de cargas totales es igual a la suma de las cargas. Y acá, en base a eso, yo puedo definir lo siguiente, que fíjense que como el potencial es el mismo, y ahora vamos a ir a hacer nuestro juego con el simulador, podremos definir que la capacidad de los capacitores en serie simplemente es la suma de las capacidades. Y los capacitores en paralelo. En paralelo. Vamos a ir a nuestro simulador. En nuestro simulador tenemos un capacitor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 3 capacitores. Estos capacitores están en serie. Yo no quería en serie, quería en paralelo. 3 en paralelo quería. ¿Por qué motivo? Porque quería mostrarles lo siguiente. En estos capacitores, bueno, los vamos a cargar. Todos tienen una carga, pero ¿cuál es la carga total? Y las carguitas son unidades que tenemos en cada uno de los capacitores. O sea que la verdad de todo esto, ¿cuál es? Es que la carga total, ¿a qué va a ser igual? A la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿cuánto vale la carga 1? Las cargas valen la capacidad 1 por B. B siempre es el mismo, 1,5 volts. Capacidad, este sería la carga 1, por supuesto. La carga 2 lo mismo, 3 lo mismo. O sea, si reemplazo, ¿qué quedaría? ¿Cuánto valdrían? Entonces tendríamos la carga total sería la capacidad total multiplicado por la diferencia de potencial, va a ser igual a la capacidad 1 más, perdón, por volts, más la capacidad 2 por B, más la capacidad 3 por B. Podríamos sacar factor común y nos quedaría capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3, todo multiplicado por la diferencia potencial, es igual a la capacidad total multiplicado por B. Si yo agarro y simplifico ambos lados de la igualdad por B, me queda que la capacidad de los capacitores en serie es igual a la suma de las capacidades. Y esto es clave para entenderlo. Acá estaría la demostración, que por supuesto siempre suelo tomar esta pequeña deducción como parte de los puntos teóricos a resolver. Así que bueno, queda más que interesante porque acá de alguna manera lo estamos viendo perfectamente. Y yo pongo acá otro parámetro. Ahí estaríamos viendo las cargas eléctricas. Ahí estaríamos viendo la capacidad total. Ahí tendríamos las cargas, la energía
y el voltímetro que nos permite, por supuesto, medir lo que sería ni más ni menos que 1,5 volts. No hay mucha historia. 1,5 podemos medir acá para verificar experimentalmente que eso que dije yo, de que los voltajes se mantenían constantes, ahí lo tenemos. Siempre sería 1,5 volts. Con lo cual quedó demostrado, ahí nos quedó a la vista todo. Así que bueno, ya tenemos los capacitores en paralelo. Vamos a borrar la pizarra y ahora vamos a irnos por 3 capacitores en serie, a ver qué es lo que ocurre. Porque acá la cosa no está tan clara. Vamos a empezar con 2 capacitores mejor. Vamos a analizarlo con 2 capacitores para simplificar un poquito la historia. Fíjense que yo tengo mis capacitores cargados y a mí me interesaba de nuevo saber cómo era la capacidad. Pero en este caso, fíjense que la cantidad de cargas, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cantidad de cargas es la misma. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje que hay, vamos a buscar el voltímetro, vamos a investigar, entre esta posición y esta posición, ¿cuánto vale? 1,5 volts. Pero entre estos no, 0,75, fíjense, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Lo que estaría ocurriendo sería que si yo tenía mi definición, que era que la capacidad era igual a la carga sobre el voltaje no es el mismo, que era lo que ocurría antes, pero las cargas sí. ¿Por qué? Porque la distribución, el asunto funciona de esta manera. La cantidad de cargas producto de la acción de la diferencia potencial en esta placa es la misma que esta. Pero si esta y esta son iguales, esta y esta son iguales. Porque, ¿qué fue lo que pasó acá? El flujo que ocurrió en el sector intermedio es, se generaron carguitas acá abajo, en la parte inferior, esperen que voy a usar mi marcador. Las cargas que se generaron acá, que son iguales a las de acá, hacen que se produzca un desplazamiento. Acuérdense que cuando había carguitas negativas, es como que se tendían a escapar. Entonces esas carguitas negativas se fueron para este lado. Por un lado, rechazadas por estas cargas negativas y a su vez atraídas por las cargas positivas que hay acá. Con lo cual se generó ese mecanismo. Entonces dijimos que el voltaje ya no era el mismo, pero que lo que ahora es lo mismo son la cantidad de cargas. Con lo cual, si las cargas son constantes, ¿qué ocurre? Yo lo que tendría que decir es, bueno, ¿qué pasa con la capacidad? La capacidad de 1, 2, 3, la capacidad total, ¿cuánto valdría? Entonces dijimos, la cantidad de cargas es la misma. Podríamos expresar como constante ese valor. Y tendríamos la inversa de las ¿cómo se llama? Ahí está. La capacidad total directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la diferencia de potencial que hay. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tendríamos? Las cargas en serie, el elemento, fíjense que tendríamos sería B1, B2 y B3 de nuevo como parámetro constante, ¿no? Entonces, acá, ¿qué haríamos? Si la constante es la carga, lo que tenemos que estudiar son los volts. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ¿qué es? Decir, bueno, lo podríamos plantear de esta manera. B es igual a la carga sobre el voltaje. Ahora, los voltajes es lo que cambia. Fíjense que lo habíamos chequeado recién y decíamos, entre este punto y este punto tenemos una cantidad y entre este punto y este punto tendríamos 0, por supuesto, y acá tendríamos otro 0,75, que en este caso, como son los dos parámetros exactamente iguales, podríamos cambiar la capacidad. Entonces veamos qué pasa con la diferencia potencial. Fíjense que ahí tendríamos 0, bueno, no se ve mucho ese número. Ahí tendríamos, por ejemplo, un 0,5, y acá ¿cuánto tendríamos? Ahí cambié las capacidades. Capacidad de un 1 y 0,5.
¿Por qué? Que cambié las capacidades. Pero fíjense que hay una proporcionalidad entre los voltajes y los... Pues acá hice el lío porque fíjense que tengo Q sobre B. Tengo... Acá tengo que borrar y poner, en lugar de B, la capacidad C. Entonces, la diferencia de potencial que tengo acá, ¿cómo sería? B total sería igual a B1 más B2. Fíjense que acá tendríamos un volt, acá tendríamos 1,5 y acá tendríamos 0,5. O sea que fíjense que lo que él se suma linealmente son los potenciales. Entonces, si reemplazo acá de la misma manera, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esto es igual a Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. ¿Esto es igual a qué? A la carga total, porque esto sería la carga total dividido la capacidad total. Ahora un detalle. Q total, ¿cuánto vale? Fíjense que las cargas Q1, ¿cuántas eran? 1, 2, 3, 4. Aunque tengamos volts diferentes, voltajes diferentes, teníamos que 3, 6, 9, 10, 11. 3, 6, 9, 10, 11. Las cargas terminan siendo básicamente las mismas. ¿eh? La carga total es igual a la carga 1 y es igual a la carga 2. Por lo que podríamos decir que Q total dividido la carga total va a ser igual a la carga, voy a sacar factor común, porque decimos que carga 1, carga 2 era lo mismo, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y la carga con la carga se va, con lo cual nos queda que la inversa de la carga total es igual a la sumatoria de las inversas de las capacidades. Vamos a poner una letra I, acá vamos a poner I igual a 1 hasta N. Y nos da que esta es la relación. Es decir, que en el caso de las capacidades, la inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades. Y esas serían las dos relaciones importantes que nosotros vamos a tener que estar aplicando para poder, de alguna manera, cerrar esta idea fundamental que es las herramientas con las cuales vamos a estar trabajando. A partir de ahora, denme un segundo que tengo que borrar mi pizarra y ya terminamos la clase de hoy. ¿Por qué? Porque hemos definido ya nuestra secuencia de capacidades y tendríamos que entrar a trabajar con las capacidades. Vamos de nuevo para ver de dónde salen las capacidades. Pero la idea sería así. ¿Qué tengo en común? Fíjense, vamos de nuevo, vamos con lo siguiente. Teníamos que la capacidad, la carga dividido el voltaje, era lo que definíamos como capacidad. Entonces, fíjense que en el caso de los capacitores conectados en serie, lo que vale como principio de superposición, o sea, con las sumas, es el voltaje. Yo sé que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Por qué? Porque tenemos una escala intermedia. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vemos? De acá lo vemos, fíjense. Entre este extremo y este extremo, ¿cuánto hay? 1,5 volts. Si vamos acá, tenemos en función de la capacidad 0,5 volts y en función de la capacidad tenemos 1 volt. Entonces 1 más 0,5, yo acá lo que hice fue cambiar los medios de medición, pues se me da cruzada el signo. Ahí tenemos 1 volt, me nos da la suma. La diferencia potencial total de la pieza es igual a la diferencia potencial 1 más la diferencia potencial 2. Eso es experimental por las características de propiedades. Yo lo que hago es reemplazo aquí, ¿qué cosa? ¿Cuánto vale B? B, ¿cuánto vale? Vale Q sobre C. Y lo reemplazo acá. Entonces digo, en lugar de BT, ¿qué pongo? Q total dividido C total igual a Q1 dividido B1.
más Q2 dividido P2. Como habíamos dicho que todas las Q total igual a Q1 igual a Q2, fíjense que la cantidad de carguitas es la misma, que puedo reemplazar todo y simplificar. Y entonces me quedaría Q total, Q1 y Q2, podría decir que son simplemente Q. Entonces, no me queda más que simplificar esto con esto, con esto, con esto, porque acá saqué factor común. Entonces me queda 1 sobre la capacidad total del sistema es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y entonces puedo generalizar y decir que la inversa de la capacidad total de un sistema combinado de capacitores en serie es igual a la inversa de las capacidades. Y ahí quedaría de nuevo ese 1 sobre C. Y por supuesto, lo que habría que hacer es expresarlo, la capacidad total cuánto vale, y vale así. De nuevo, la sumatoria de las inversas de las capacidades y de n igual 1 a n a la menos 1. O sea, los quise invertirlos. Y ese quilombo que nos quedaría, básicamente, en el caso de dos capacitores, a ver si lo pueden ver de esta manera, dijimos que teníamos 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 igual 1 sobre capacidad total. Esto es el que si sacamos denominador común, que queda capacidad 1, capacidad 2 más capacidad 1. Con lo cual, la capacidad total quedaría como C1 por C2 dividido C2 más C1. Si les gusta esta fórmula, ahí la tienen. ¿De acuerdo? Y si fueran 3, hay que sacar los denominadores y nos quedaría un término un poquitito más picante, pero se podía sacar. Así que bueno, con esto creo que espero haber sido lo suficientemente claro. Estamos en condiciones de reencontrarnos el próximo jueves, pero ya con una línea de trabajo más clara, en el sentido de que nos vamos a focalizar en trabajar en la solución de los diferentes casos y problemas que vamos a estar trabajando a lo largo de esto. Luego veremos de trabajar un poquitito con esto de los dieléctricos, tratar de entenderlo un poquitito más a fondo, y nos vamos a meter en el concepto de baterías a título informativo simplemente, hablando de todas las variedades hablando no, le hago mención y simplemente es una esto que está en rojo en el apunte, es simple y sencillamente una mención de un tema como para que los que estén interesados en profundizarlo tengan el material a mano y que vean la amplia variedad de baterías que hay disponibles en el mercado. Pero nosotros para nuestro estudio, nuestra materia, simplemente hablamos de una batería generada de corriente continua. Bueno, dicho esto, lo único que me queda por decirles es que les agradezco su presencia. Hemos terminado por el día de hoy bastante bien. Ha sido bastante productiva la clase de hoy. Hemos definido varios conceptos, con lo cual hemos terminado todo el marco teórico correspondiente a nuestras clases de electrostática. Comenzaremos a partir del próximo jueves con todo lo que tiene que ver con prácticas, con ejercitaciones, con agarrar problemas y tratar de trabajar sobre estos conceptos e ir resolviéndolos. Básicamente el núcleo por donde va a pasar. Veremos algunos problemitas de ley de Coulomb, por supuesto. Después veremos campo eléctrico, calcularemos algún campo eléctrico y terminaremos trabajando un poquitito con circuitos de capacitadores, que son los que nos almacenamos esa energía de alguna manera, esas cargas en realidad, por lo que estamos haciendo es almacenar cargas para tenerlas disponibles para usarlo en forma puntual. Y de alguna manera entendemos y vemos el funcionamiento de los capacitores o condensadores que lo estuvimos viendo con la simulación. Así que me parece que hoy fue un día bastante productivo. Les agradezco su presencia y nos encontramos el día jueves a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos y seguramente a la brevedad estará disponible el video de la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Chao.